Amigos de Mapa Geopolítico, feliz día, feliz inicio de semana. Hoy es lunes 27 de enero, día 1069 desde el inicio de las operaciones militares rusas en Ucrania. Como siempre, tenemos muchas notificaciones en nuestro mapa, tenemos una bandera de captura y bueno, una serie de aspectos que nos dejan ver lo que ha pasado en las últimas horas en el frente ucraniano. Por lo pronto, vamos a comenzar con esta notificación en Kiev, porque Zelensky nombró un nuevo comandante de las fuerzas terrestres, las fuerzas corticias, al general mayor Mikhailo Daprati como comandante del comando operativo Corticia. La pérdida de Velika Novosibirsk, que es allí donde radica este cambio, y la situación crítica cerca de Pokrovsk y en la región de Kurahovo fueron las principales razones para la destitución de Andrei Snatov, quien era el comandante de las fuerzas terrestres Corticia. Y bueno, Zelensky ayer en su alocución pues nombró este importante cambio. Bueno, las fuerzas rusas también lanzaron un ataque a la retaguardia ucraniana en Kiev. Varias explosiones se produjeron luego del ataque con drones geranios, gerberas y alguna otra clase de drones señuelos que lanzó la Federación. No se sabe el número de drones, pero el ataque fue bastante poderoso. Según la información recibida, fueron utilizados drones contra objetivos ucranianos en la región de Kiev. Los objetivos alcanzados se produjeron en los asentamientos o en las áreas de Brovary, Ivanov y Makarov. A las 4:19 hora de Moscú se despejó la advertencia de ataque aéreo en la región de Kiev, pero poco después de un tiempo comenzó una segunda ola de ataques con drones kamikaze. Eran dos y por supuesto sus hermanas gerberas. También en Poltava, en el aeródromo de Mirgorod, también hubo llegadas de estos drones. Si nos vamos al oeste de Ucrania, hubo llegadas en el área de Ivano-Frankivsk y en el área de la región de Ternopil. Hasta ahora, pues poco se sabe de estos objetivos en el área oeste ucraniana. En la región de Dnipro o Dnipropetrovsk, en el área de Sinelnikove, también llegaron los drones kamikazes. Eran dos, una serie de explosiones en otros territorios controlados por Ucrania. En particular, se informa de numerosas llegadas en esta región de Dnipropetrovsk. En la ciudad de Sinelnikovo se han informado de daños a instalaciones industriales relacionadas con la producción industrial. En total, el informe del mando de la Fuerza Aérea Ucraniana nos dijo hoy lo siguiente: la Defensa Aérea Ucraniana derribó 57 vehículos aéreos no tripulados durante la madrugada de hoy 27 de enero y bueno, fue el parte que comunicó el mando de la Defensa Aérea Ucraniana. Bueno, vamos a revisar una de las noticias del día, parte del cambio de comandante de las fuerzas Corticia en Ucrania, sobre las declaraciones de Kirill Budanov. Atención con esto, porque después que dijo que se iba a tomar la foto en uno de los cabos más al sur de Crimea, bueno, hoy recula diciendo que Ucrania está a punto, si no se empiezan las negociaciones, está a punto incluso de perderse como país. Atención con la retórica de Budanov. En Ucrania causó amplia resonancia la declaración del jefe de la Dirección de Inteligencia ucraniana, Kirill Budanov, de que si no se llevan a cabo negociaciones serias ante el verano, entonces Ucrania podría dejar de existir como Estado soberano. Bueno, estas declaraciones las hizo durante una conversación con los diputados, quienes tras las palabras del jefe de la Dirección General de Inteligencia en Ucrania sintieron, como ellos mismos dicen, un sentimiento de ansiedad, dicho por este señor Budanov, que de su cabeza, bueno, poco bueno sale, ¿no? La principal cuestión que preocupa a los parlamentarios ucranianos es que Budanov, que constantemente anuncia sorpresas desagradables para Rusia, reveló que ahora Ucrania le puede esperar una sorpresa radicalmente desagradable. Entonces, en este entorno ya hay una preocupación, sobre todo en los diputados de la Rada Suprema ucraniana, respecto a estas últimas declaraciones de Budanov. ¿Qué sabrá
Kirill Budanov sobre lo que dijo de si no hay negociaciones prontos y activas para llegar a la paz, bueno, Ucrania podría perder o podría perderse como Estado soberano. Bueno, interesantes las declaraciones. Por lo pronto, en el área de Zaporizhzhia también hubo ataques, esta vez de nuevo con misiles en el área de Motor-Sirsk. Atención, los operadores de armas remotas del ejército ruso dispararon un misil contra el taller número 65 de la planta de Motor-Sirsk en Zaporizhzhia, que está bajo control de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El edificio del taller quedó completamente destruido y algunos tramos de los edificios administrativos cercanos también se derrumbaron. Hace unos días atrás el ejército ruso también lanzó poderosos ataques contra esta planta. En el taller número 65 se fabricaban plantas motrices, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, para aviones de combate. Incluso ahora se excluye la posibilidad de reiniciar rápidamente esta producción. Ha sido bastante golpeada esa planta Motor-Sirsk en la ciudad de Zaporizhzhia. Si nos vamos a la línea de contacto, veamos, todavía siguen las celebraciones por parte de las tropas rusas de la captura de Velika Novosilka. Ahora, bueno, esperaremos un tiempo para ver cómo se rearma o se reagrupa las fuerzas rusas para ver qué dirección toman, si ellos siguen avanzando a través de este frente hacia la zona, a ver, hacia las áreas de Burlavka, Vilnepole o a la misma Chechchenko. Recordemos que hemos hablado acá que hay una importante mina de litio en esta área, posiblemente sea un objetivo del ejército ruso, o posiblemente los rusos crucen hacia la zona, como lo decíamos ayer, de Zaporizhzhia en dirección a la ciudad de Mariupol, que es un importante bastión logístico del ejército ucraniano en el frente de la región de Zaporizhzhia. Hasta ahora tenemos que seguir esperando información sobre este frente. Vámonos hasta el área de Kurajovo, vamos a revisar qué tenemos en el área de esta bolsa al oeste de Kurajovo, cerca de Dasne. No tenemos información nueva de posibles avances del ejército ruso. Sabemos que el ejército ruso avanzó en los últimos días por la parte norte y la parte sur, pero hasta ahora allí siguen los combates. En el área de Sulkiyali, Selinovka, no hay reportes de nuevos avances. Vámonos hasta la zona de Andrivka, donde uno de los temas del día fue la última actualización, la noche de ayer, por parte de la fuente ucraniana, que por cierto trabaja también para el GUR, y este señor Kirill Budanov, la publicación Deep State. Mire, acá tienen una primera foto de Deep State, ¿ok? Que nos muestra la zona de Andrivka. Acá estamos colocando con el cursor de nuestra pantalla, y bueno, esta es la área de Andrivka que muestran allí el agente de Deep State. Fíjense ese avance del ejército ruso ya dentro de las áreas nororientales de Andrivka, y posteriormente nos muestra en zona gris, tanto en la parte posterior como en la zona occidental de ese avance ruso. Eso es lo que mostraba Deep State en su última actualización. Veremos si en la actualización de hoy corrigen esta situación. Pero acá tenemos otra foto que hemos nosotros modificado. Allí tenemos el área de Petropavlovka y Chechchenko en cuadro rojo, y el área de Ulakli, Andrivka y Konstantinopol en cuadros azules, y la dirección en líneas rojas de el golpe ruso. Hacia allí se dirige, hacia la zona de Andrivka, las formaciones ucranianas. Allí está el avance del ejército ruso en círculos rojos, y bueno, nos preguntamos, ¿y esa zona gris detrás de los rusos? Puede ser que hayan entendido los de Deep State que fue, o nos quieran hacer entender que fue un asalto aerotransportado, paracaidistas rusos que llegaron allí. Bueno, eso es imposible. Eso se vio al principio de la operación militar rusa cerca de Kiev. Los paracaidistas rusos llegaron allí, y bueno, eso no se ha visto más en todo el frente desde esos días al comienzo de la operación militar. Así que hay algo raro allí en esa publicación de Deep State. Y bueno, nosotros sí sabemos por varias de nuestras fuentes que todo lo que está detrás de los rusos o en la zona occidental de Petropavlovka y Chechchenko está bajo control de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia. Estamos hablando de esta área que vemos acá,
que Deep State la muestra en zona gris. Bueno, interesante publicación, un tema del día, muchas fuentes han hablado de esto el día de hoy. Bueno, dejamos el área de Avdiivka, donde ayer mencionábamos que los rusos ya habían llegado, presentamos evidencia en video exactamente en estas primeras casas en la parte nororiental de Avdiivka, y allí estaban los rusos desde el día de ayer. Bueno, vamos más al norte de Avdiivka, hacia la zona de Nadivka, porque ayer en la tarde noche ya se conocía de que los rusos ya habían entrado a la zona más occidental de Nadivka. Una parte ya estaba incluso en la zona gris desde hace varios días atrás. Bueno, los rusos ya han ocupado hasta el día de hoy todo el área de Nadivka, por eso colocamos la bandera el día de hoy. Varias fuentes han dicho esto y han actualizado sus mapas en esta zona desde la tarde noche de ayer hasta hoy en la mañana. Acá tenemos un avance de 2.61 en kilómetros cuadrados después de la liberación, dice el reporte, de Novoyelizavetovka. Acá tenemos en el área este de Nadivka, Novoyelizavetovka. Las tropas rusas derrotaron al enemigo en el pueblo de Nadivka. Por la mañana se informó que las unidades de las Fuerzas Armadas rusas entraron y se establecieron en Nadivka, y por la noche empezó a llegar la información de que las Fuerzas Armadas ucranianas habían perdido el control de la aldea. La mayor parte del asentamiento quedó bajo control del ejército ruso, el resto es una zona gris. Eso sucedió desde el día de ayer, esa información la teníamos, y bueno, hoy queda completamente capturado, liberado el territorio de Nadivka en el área suroeste de Pokrovsk, 2.61 en kilómetros cuadrados. Ahora las batallas continúan hacia la dirección de Kotliarovka, que es el último bastión ucraniano antes de llegar a esta línea limítrofe entre las dos regiones, la región de Donetsk y la región de Dnipropetrovsk, ¿ok? Hacia allí pues se dirigen los rusos, y esta gran línea defensiva entre Novosergivka, Novoalexandrivka y Nadilla ya está siendo prácticamente rota, ¿ok? Pues allí transfirieron grandes reservas en toda esta área del frente de los ucranianos hace unas 2 semanas atrás, y bueno, ya los rusos están sobre esa línea. Vamos más al norte, en el área de Udasne y Kotlino. Veamos qué tenemos allí. Tenemos un video, quiero presentarlo a ustedes. Allí comienza este video. Esa carretera que estamos viendo allí es la que hemos mencionado mucho anteriormente, la T0406, que viene desde la zona de la región de Dnipropetrovsk hasta la zona oeste de la ciudad de Pokrovsk. Allí pues drones de fibra óptica rusos pues golpearon la infantería ucraniana en esta zona del frente, muy cerca de la línea de contacto y muy cerca de la estación del tren del kilómetro 377, que está bajo control del ejército ruso. Allí pues intentaron hacer alguna operación militar los ucranianos, y bueno, fueron despedidos, fueron atacados por los drones FPV de fibra óptica del ejército ruso. Vamos a seguir revisando más información. En el área de Pokrovsk no tenemos nada, solo la artillería rusa sigue trabajando en esta área. Hay algunos contraataques en el área de Lisovka por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Hasta ahora Lisovka no está bajo control del ejército ruso, eso está descartado, lo decíamos desde hace unos días atrás que nos preguntaron. Bueno, seguimos en el área de Vozdizemka, vamos a revisar esto. Nos llegaba información de que los rusos de nuevo están asaltando el área de Yelizavetovka. Tenemos acá el reporte: intensos combates de disparos. Las Fuerzas Armadas ucranianas presionó sus cuernos contra el suelo, pero retrocedió bajo la presión de los militares rusos. Es la información en el área de Yelizavetovka. Esto está básicamente en el área este de Mirnohar y de Pokrovsk. Vamos al área de Torens o de Sergín, a ver si tenemos algo nuevo. Siguen las batallas en el entorno de este frente de la mina Torenskaya. Los rusos ya tienen más de la mitad de esta mina bajo su control. No se ha movido el mapa en las últimas horas.
si nos vamos al frente de Chazov Yar, atención, tenemos movimiento acá en este frente. Recordemos que hace unos días atrás presentábamos un movimiento de las fuerzas rusas en esta área, en esta área. Un video de la televisión RT nos brindó las imágenes del asalto a un bastión ucraniano exactamente en este punto. Lo decíamos días atrás. Bueno, hoy nos presentan otro video, no es RT, es una fuente rusa, sobre la captura de unos búnker en esta área del frente. Esto es básicamente un parque recreacional infantil. Estamos hablando al sureste de Chazov Yar. Acá tenemos el área de Chazov Yar y esta zona forestal que se llama, acá tenemos el nombre, toda esta área forestal, Stupki, Holobuski, toda esta área, una área inmensa, y bueno, allí están ya asaltando las tropas rusas y logran hacerse de esta gran cantidad de instalaciones que vemos acá, el parque recreacional, el helipuerto que vemos acá. Y bueno, vamos a ver qué nos dice este extenso reporte. El ejército ruso ha despejado un sistema de fortificación y un búnker en el bosque al sureste de Chazov Yar. Inicialmente, este búnker albergaba la sede de la llamada ATO en el Donbass, y después de la liberación de Bakhmut o Artyomovsk en mayo de 2023, es una instalación donde estaban estacionados oficiales de alto rango de las Fuerzas Armadas de Ucrania y de la OTAN. Cuando esta información cayó en manos de la inteligencia rusa, pues inmediatamente lanzaron un misil Iskander táctico operacional. Según información no confirmada, en ese momento murieron un gran número de oficiales de alto rango de la Alianza del Atlántico Norte, entre ellos el general polaco Adam Maczak. Esta es la información que se manejó en aquel momento el año pasado. Después del inicio de la batalla por Chazov Yar, las fortificaciones supervivientes fueron utilizadas por los militantes de la brigada número 24. Esta brigada viene desde el oeste ucraniano, desde Lviv, y bueno, que mantenían esta defensa en la ciudad, y casi todas fueron destruidas por las tropas rusas. En total, y allí vemos el video de confirmación de esto, tenemos un avance de un poco más de 1 kilómetro cuadrado, 1.07 en kilómetros cuadrados. Ya los rusos prácticamente tienen toda esta área bajo su control. La presión continúa, como lo dijimos ayer. Ayer presentamos un informe y un video en esta zona central, que es el distrito central de Chazov Yar. Presentábamos imágenes de ataques con misiles termobáricos atacando posiciones del ejército ucraniano en estos edificios centrales de gran altura, y bueno, quemando las posiciones de tiro del ejército ucraniano. De hecho, tenemos un avance en esta serie de edificios o restos de edificios por parte de la fuerza rusa, exactamente frente a la planta refractaria, que es la que vemos acá y que menciono con el cursor. Acá tenemos un avance en longitudinal. Acá tenemos este avance desde esta zona hacia esta área. Estamos hablando de al menos 600 metros cuadrados. Esas imágenes las presentamos el día de ayer, y bueno, hoy ya nos dicen nuestras fuentes que los rusos ocuparon esta línea de edificios. Allí las batallas continúan por todos estos dominó de edificios en el área central de Chazov Yar. Vamos a seguir revisando información. Vamos a leer esta información que tenemos acá en el mapa. Esto se refiere a lo siguiente: la mitad de los recursos naturales de Ucrania, y atención con esto, se encuentran en territorios no controlados por el régimen ucraniano. Rusia, respecto a estos territorios, estos recursos naturales, ya recuperaron los costes de la guerra. Esto lo afirmó, no fuentes rusas ni mucho menos, lo afirmó un excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el general Víctor Muksenko, quien ocupó el cargo de comandante en jefe bajo el gobierno de Poroshenko. Así que en recursos naturales ya la federación ha cubierto el coste de estos 2 años y pico de guerra en Ucrania. Así están las cosas. Bueno, un poco más al norte de Chazov Yar, vámonos hasta el área de Orikovo-Vasilivka. Acá tenemos 2
pequeños avances tácticos del ejército ruso entre estas dos áreas, Orikovo-Vasilovka y Grigorovka. Acá ocuparon algunos cinturones forestales, áreas forestales. Tenemos acá un avance de poco menos de 1 kilómetro cuadrado, 0.9 en kilómetros cuadrados al sur de Orikovo-Vasilovka, y también en el flanco de Orikovo-Vasilovka acá ocuparon este almacén o los restos de este almacén las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia. Allí en kilómetros cuadrados estamos hablando de un 0.1 en kilómetros cuadrados. Dos pequeños avances tácticos del ejército ruso en el área de Orikovo-Vasilovka. Vámonos hasta la zona rápidamente de Krasny Liman, porque tenemos movimiento acá. Fíjense, en el área de Ivanovka, la cabeza de playa del ejército ruso sigue ampliándose más allá del oeste del río Severez. Acá tenemos el río Severev, acá tenemos Ivanovka, Novosadove, y bueno, los rusos siguen avanzando en este interín. Fíjense, hace unos días atrás presentamos este avance, un avance en brazo de avance en esta área del frente. Bueno, tenemos acá que ese brazo sigue creciendo, y bueno, tenemos acá una expansión en territorios bajo control del ejército ruso cerca de Ivanovka de 1.64 en kilómetros cuadrados. Incluso podemos averiguar con nuestra leyenda, y si ubicamos nuestro histórico de avance, este brazo que les acabo de mencionar fue el día 22 de enero. Narrábamos este avance en el área de Ivanovka. Bueno, quitamos este histórico de avance, quitamos la leyenda, la ocultamos, y bueno, vamos a seguir revisando desde Novosadove hacia Novolyubovka. Los rusos también están avanzando a través de las riberas de este río, el río Severets, y bueno, allí tenemos un avance en esta zona. Son las áreas limítrofes entre Donetsk y el área de Lugansk, ¿ok? Allí tenemos un avance de 3.8 en kilómetros cuadrados. Algunas fuentes indican que este avance pudo haber sido aún mayor, ¿ok? Acá tenemos estas otras fuentes de origen también prorruso. Bueno, esto es lo que tenemos en el área de Krasny Liman. Vamos a seguir revisando información y nos vamos hasta la zona de Pichani, hacia la dirección de Bohuslavka, que es esta dirección. Vamos a ubicarnos. Acá tenemos el área de Losova y más al norte tenemos el área de Pichani. Bohuslavka está acá, muy cerca de Senkove. Acá tenemos el área de Senkove y este es el río Oskol. Bueno, los rusos han presionado en pinza este territorio desde Zagrisove y desde Losova, ¿ok? Dos pinzas de avance están claramente, o desde las cuales están presionando los rusos, ¿ok? Vamos a revisar qué nos dicen estos avances. En dirección a Bohuslav, las Fuerzas Armadas rusas están avanzando desde dos direcciones cerca de Novaya Krugliakovka, que es esta área que vemos acá, Novaya Krugliakovka, y los rusos están presionando desde Losova y desde el sur de Zagrisove. Dos pinzas de avances claramente en este frente. Tenemos un avance en esta área, en esta zona de 1.6 en kilómetros cuadrados. En el área de Losova, vamos a revisar qué tenemos acá. Tenemos un avance de poco menos de medio kilómetro, exactamente 0.44 en kilómetros cuadrados. Y bueno, aquí siguen las batallas, siguen las presiones del ejército ruso en este frente. Otras fuentes también nos indican parte de estos avances, no iguales, obviamente no tenemos las mismas coordenadas, pero básicamente nos indican que estamos en el camino correcto. Bueno, seguimos con la información, vámonos hasta el frente de Kupiansk. No tenemos más información o nueva información sobre avances en esta área del frente, pero acá se espera que los rusos lleven mayores reservas en esta zona, incluso lancen una operación ofensiva hacia el norte de Kupiansk. Ojo con esto, lo venimos diciendo desde hace unos días atrás. Bueno, seguimos en el área de Volchansk. Vamos a revisar esto. Si abrimos el mapa, en las ruinas de Volchansk, allí prácticamente todo es desolado, un ambiente fantasmagórico lo que hay allí en esa ciudad. Bueno, allí tenemos cómo las fuerzas rusas siguen atacando las posiciones ucranianas, esta vez con sistemas termobáricos. Allí ven las imágenes, poderosos golpes exactamente en este punto
punto, ¿ok? En la calle Soborna, donde es la parte de la entrada en la parte norte de Bolchan. Recordemos que Bolchan es una gran ciudad limítrofe, la ciudad más importante entre Kharkov y Belgorod. Bueno, allí se dividen en dos partes esta ciudad. Bueno, la entrada norte, allí fue atacada con sistemas termobáricos las Fuerzas Armadas de Ucrania. Respecto a los ataques con drones del tipo avión del ejército ucraniano en las últimas horas, 36 drones del tipo avión fueron derribados o interceptados en regiones rusas en la noche o en la madrugada de hoy, 27 de enero. Vámonos a la región rusa de Kursk. Vamos a revisar qué tenemos. Por lo pronto, el Ministerio de Defensa ruso en su último informe habló sobre la captura y la liberación de Nikolaevo Darino. Veamos qué nos dijo. Durante las operaciones ofensivas, unidades del Grupo de Tropas Norte liberaron la localidad de Nikolaevo Darino, informó el Departamento Militar ruso. En el área de Pogrevki, que es la zona más al norte de este frente, acá las batallas continúan y allí vemos un poderoso golpe del ejército ruso, en este caso la aviación rusa, en el ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la localidad de Pogrevki. Poderosísimos ataques en esta área del frente. Los ucranianos siguen tenazmente aguantando los avances del ejército ruso en esta área del frente. Veamos más información en este frente. En el área de Sverdlikovo tenemos un video también con drones FPV de fibra óptica. Acá comienzan las imágenes y bueno, vemos como un tanque T-64 intenta atacar posiciones rusas luego del avance por esta carretera hacia Korenevo o desde Suja hacia Korenevo, y bueno, intentando atacar las posiciones rusas. Este tanque fue destruido, fue golpeado 1, 2, 3 veces por los drones de fibra óptica hasta que llega a un punto, exactamente en este punto, allí va rodando el video y llega hasta esta zona y allí se estaciona porque simplemente el tanque T-64 con modificaciones ucranianas pues no da más y hasta allí llega y bueno, vemos una explosión bastante brillante de ese tanque ucraniano T-64 en el área de Sverdlikovo. A ver, tenemos más información, amigos míos, en esta zona de la región rusa de Kursk. Zelensky y su estrategia en Kursk. Como dijo Zelensky la noche anterior, después de una reunión con el mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania, se decidió concentrar la atención en el Donbass y en la región de Kursk. Estas serán las principales direcciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Así lo dijo el señor Zelensky. La atención principal, entre comillas, abro comillas, se centra en proteger la región de Donetsk y mantener una zona de amortiguación en territorio ruso para seguridad, dice Zelensky, de Kharkov y Sumy. Sabemos que eso no es verdad. Zelensky instó a esta aventura para tener una herramienta para posibles negociaciones con la Federación de Rusia. Así lo afirmó el día de ayer el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Como informaron anteriormente los recursos ucranianos, los militares desde el comienzo de la aventura de Zelensky en Kursk criticaron la decisión de ingresar a la región rusa. El caso es que el grupo de las Fuerzas Armadas de Ucrania, estacionado allí en Kursk, necesita constantemente reservas debido a las grandes pérdidas y esto a su vez conduce a la falta de refuerzos. Obviamente, fíjense lo que ha pasado en todo el Donbass, como han perdido más de 2.000 kilómetros cuadrados las formaciones ucranianas luego de la entrada en agosto del año pasado de las fuerzas militares ucranianas en Kursk, además de 55.000 pérdidas humanas en el área de Kursk, solamente en Kursk, ¿ok? Bueno, seguimos con más información. Tenemos un video, otro dron de fibra óptica de las Fuerzas Armadas rusas impide obras terrestres de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Vemos cómo este dron de fibra óptica logra golpear ese tractor que estaba acabando allí trincheras para las Fuerzas Armadas ucranianas. Increíble.
Allí, bueno, ¿qué será de la vida de ese conductor de la maquinaria pesada ucraniana? Pues no lo sabemos. Bueno, no hay avances reportados en esta zona, no hay muchos cambios de verdad en el área de la región rusa de Kursk en las últimas 48 horas. Por lo pronto vamos a revisar, vamos a abrir el mapa. Esta es la información más importante del día de hoy. Bueno, la bandera de captura por parte de las tropas rusas en el área entre Pokrovsk y Kurajovo. Estamos hablando de Nadivka, está ya bajo control de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia. Nadivka en Donetsk. Bueno, seguimos, veamos, no tenemos más nada. Bueno, por lo pronto, esta es nuestra información para nuestro informe del día de hoy, 27 de enero. Gracias a todos, seguimos mejorando de salud. Nos vemos mañana, donde a través de las notificaciones en nuestro mapa seguiremos haciéndole seguimiento a todo lo relacionado con el conflicto ruso-ucraniano. Un abrazo a todos.